Buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más de Medicina al Día con el Dr. Colson. Como es de costumbre, los jueves a las 6:30 de la tarde, aquí en Facebook Live, les pedimos a todos los participantes que compartan para que lleguemos a más personas. Siempre pues comenzamos agradeciendo a todo el equipo que hace posible que estemos acá, al equipo logístico, al doctor García, al doctor Alden, a todos los que se conectan y hacen que vaya creciendo cada vez más la página. Por supuesto a nuestros invitados especiales que toman su tiempo, que sabemos que son muy ocupados, pero que están dispuestos a compartir sus conocimientos de manera gratuita y con mucho cariño, sobre todo a los médicos y a los participantes extranjeros, pues que nos aportan con sus experiencias, porque una cosa es saber de un tema y otra cosa es exponer la experiencia acumulada a través de los casos o las casuísticas o las investigaciones que cada uno de nuestros panelistas pues han hecho, ya que son personas expertas en el tema con trayectoria y pues nos regalan ese conocimiento. Y siempre agradeciendo a los patrocinadores, que a Restaurante El Tizón, allá por Estelí, a Laboratorio Biomed, el laboratorio de confianza, a Clínica Neurofarma, que amablemente pues nos presta sus instalaciones para llevar a cabo el programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema que en realidad compete a todo o casi todos los médicos que atendemos pacientes en algún momento de nuestra labor. Es en aquel paciente que muchas veces no tenemos un tratamiento curativo, pero que podemos ayudarle. Ningún paciente, y esto es algo muy importante que pues lo va a aclarar mucho nuestra invitada, en ningún paciente podemos adoptar una conducta pasiva. Siempre tenemos algo que hacer, algo que decirle al paciente para ayudarle a sobrellevar lo que está viviendo en ese momento, tener los pies puestos sobre la tierra y tener mucha empatía. Obviamente que la empatía no solo la tenemos que manifestar en pacientes en condiciones tan difíciles como estos pacientes que requieren cuidados paliativos, pero especialmente en ellos. El tema que se eligió es la cultura de los cuidados paliativos, porque como todos sabemos, una buena parte de los que se conectan son médicos, no tenemos una formación. En nuestra carrera, en nuestro pregrado, muchas veces no está incluida en muchas universidades como parte de la formación. O peor aún, podemos ser grandes profesionales en el manejo de diferentes enfermedades, como por ejemplo oncología, cardiología, y muchas veces adoptamos por manejar nosotros mismos a los pacientes. Si bien es cierto, obviamente disponemos y le brindamos al paciente todos nuestros conocimientos, sin embargo, esa experiencia acumulada y esa óptica de un médico que está especializado en las estrategias y manejo de quienes necesitan el cuidado paliativo es imprescindible en este grupo de pacientes. Es por ello que consideramos que este tema es de suma importancia y hemos invitado a la doctora Georgina Domínguez, quien, como decía previamente, aceptó amablemente esta invitación. Ella es de procedencia mexicana, ya sabemos que es un país hermano, en donde yo también me formé, y muchos de los que nos escuchan. Doctora, buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, doctor Adrián Colson. La verdad es que es un gusto para mí estar compartiendo hoy con usted y con todos los que se conectan, toda su audiencia.
La verdad es que me siento muy agradecida, muy contenta de poder compartir hoy sobre la cultura de los cuidados paliativos. Les envío un saludo a todos, un abrazo fraterno desde la Ciudad de México. Muchas gracias, doctora. En la primera parte, doctora, nos pudiera hablar un poquito sobre su formación y sobre su experiencia y actualmente dónde lleva a cabo el manejo de los pacientes en cuidados paliativos. Claro que sí, doctor. Soy médico, posteriormente hice la especialidad en anestesiología. Y desde ese momento, bueno, desde mi historia de vida, siempre el dolor no ha sido alguien en quien me sienta cómoda. Entonces, desde que llegué a anestesiología, tenía la inquietud de hacer clínica del dolor. Posteriormente hice otro curso de alta especialidad en el manejo intervencionista de dolor, pero justo ahí es donde conocí a los cuidados paliativos y el poder aprender habilidades y conocimiento para atender el dolor y el sufrimiento y acompañar al paciente hasta el proceso de morir. La verdad es que eso me dejó impactada y hice un diplomado y de ahí ha venido toda un camino en mi formación. Hice un curso en adicciones, ya que también un punto importante en los paliativos es la prescripción de opioides. En el área de espiritualidad hice 2 años en una especialidad de capellanía. Acabo de terminar un curso de sufrimiento, entonces he estado en una educación continua dada las necesidades que voy enfrentando con los pacientes. Actualmente estoy en el Instituto Nacional de Cancerología, en donde me dice que ahí compartimos por el 2015 más o menos, y bueno, qué gusto. Y bueno, actualmente estoy desde el 2011 como adscrita al servicio de cuidados paliativos aquí en el Instituto Nacional de México. Aquí en el programa hemos tenido médicos formados allá en el INCAM, por ejemplo el doctor Ludwig Bacon, que él es oncólogo, también por ahí trabajamos con el doctor Dahuerto Cisnero y pues la mayoría, la verdad que de nuestros oncólogos y hematólogos son egresados del Instituto de Cancerología. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esa introducción. Quería pasar al contenido con una pregunta clave, el tema de la conceptualización. ¿Qué son los cuidados paliativos? Claro, doctor, y quisiera compartirle desde 3 puntos. Número uno, la definición de la OMS, que es la que actualmente está vigente, en donde habla del enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades que amenazan su vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación de tratamiento del dolor, así como de otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. Entonces, fíjese que más allá de la definición que engloba perfectamente qué es lo que define a los cuidados paliativos, bueno, hablando de la trazabilidad, creo que ha ido de la mano la evolución de la ciencia, la evolución en la investigación, en el impacto en la sobrevida de los pacientes. Creo que, por ejemplo, hablando de cáncer, no es el mismo panorama, ni pronóstico, ni tratamientos que reciben hace en el 2009 que ahora en el 2023. Entonces, justo los cuidados paliativos se han ido haciendo flexibles, han ido evolucionando para que actualmente pueda acompañar al paciente desde que diagnostican alguna enfermedad o hablando del final de la vida. Y realmente si buscan en la literatura, muchos pacientes todavía están con la idea de que solo atendemos moribundos. Entonces, realmente hemos tenido toda una evolución también de los cuidados paliativos. Y sabe, en el tercer punto que quiero compartirle desde qué son los paliativos, bueno, es una medicina humanitaria, es algo que caracteriza a todo el personal profesional que está dentro de un equipo de cuidados paliativos y que trabaja para ello, ya que no solo es desarrollar u obtener el conocimiento científico, sino también desarrollamos habilidades sociales, cognitivas, habilidades para el manejo de emociones.
incluso, por ejemplo, domesticar nuestro miedo. Entonces, realmente tiene varias aristas muy importantes, fundamentales, los cuidados paliativos, y creo que es importante que podamos darlo a conocer en toda esta parte integrativa y humana que le caracteriza. Y fíjese también que algo que pone sobre la mesa cuidados paliativos es que son dos las figuras importantes. El principal, el paciente, pero el segundo en orden de importancia es el cuidador primario o la familia, y en donde les vamos a acompañar incluso en un proceso de cierre en el taller de duelo cuando ya el paciente ha fallecido. Entonces, pues es amplio todo el enfoque que lleva los cuidados paliativos. Gracias. Siempre pensamos, retomando un poco lo que dice doctora, que el cuidado paliativo es exclusivo del paciente con cáncer o exclusivo del paciente, como usted mencionaba, ya en su etapa más tardía de su enfermedad. ¿A quiénes va dirigido el cuidado paliativo? ¿Quién es el paciente que se beneficiaría de cuidados paliativos? Realmente en todas las enfermedades tendría un beneficio. Por ejemplo, quisiera resaltar ahora con el COVID-19, realmente el papel que jugó cuidados paliativos, al menos poniéndonos de ejemplo en el Instituto Nacional de Cancerología, y es que fue trabajar de forma integrada con los oncólogos, con el equipo tratante, para poder pronosticar. Entonces, realmente creo que cualquier enfermedad en donde un paciente pueda sentirse amenazado, puede ser algo agudo o crónico, en donde haya necesidad de este abordaje integral, porque no solo es físico el ser humano, sino también tiene estas dimensiones espirituales, sociales, emocionales. Entonces, justo ahí es donde puede integrarse el equipo de cuidados paliativos. La alerta sería que pues dependiendo de con cuántos, cómo esté integrado el equipo en donde cada uno de ustedes esté, es que pueda empezar un trabajo, porque si de inicio, al menos en el instituto, dijéramos todos los de cáncer que llegaran con nosotros, realmente sería una sobredemanda, una baja calidad en la atención, y entonces, al menos en el paciente con cáncer, hemos ido trabajando de la mano para que sepan en qué momento derivarlos, cuando aún siguen con un tratamiento antitumoral o cuando también ya va a estar fuera de este manejo. Entonces, realmente hay más desarrollo en lo oncológico, en los adultos, pero afortunadamente se ha trabajado más para otras enfermedades neurológicas, insuficiencia renal, bueno, por mencionar algunas, pero también ahora se ha estado trabajando de una forma activa en la pediatría y también pues en toda la población geriátrica. Eso es muy importante y de hecho era una de las preguntas que yo quería hacerle porque en general pensamos en cuidados paliativos, un anciano con cáncer, la verdad que ese es el pensamiento, pero se está extendiendo esta especialidad a los niños, en qué tipo de niños estaría recomendado el cuidado paliativo. Es decir, hay niños que tienen enfermedades que son muy dolorosas y quizás de muy crónicas en términos del tiempo de vida de estos pacientes. ¿Cuáles serían las perspectivas en los niños? Creo que igual que en el adulto, en donde dice que cuando se enfrentan a problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, y es que esto puede ser algo agudo o crónico. Pero, ¿sabe? También algo importante en esta pregunta que me hace es que en ocasiones se deja solo para un equipo de cuidados paliativos con esta formación que inicien todos estos cuidados, cuando realmente en todos los niveles, el médico desde que diagnostica en esta población pediátrica, por ejemplo, en donde me he hecho la pregunta, es en donde él debe de saber que es importante integrar los cuidados y también saber en qué momento integrarlos. Entonces, realmente yo le podría comentar que esto se ha ido expandiendo y ya ha salido solamente de una población, como bien lo estamos comentando, sino se ha ido en esta flexibilidad y en los resultados, sobre todo, que se van mostrando. Bueno, pues que entonces cada especialidad tendrá que definir en qué momento deberá de derivarlo a cuidados paliativos, pero no solo cuando ya no pueda brindar su tratamiento, cuando ya haya llegado a un límite de manejo,
sino de una forma oportuna para que se vaya integrando y entonces se vayan abordando todas estas necesidades multidimensionales del paciente, pero también Ahorita hubo una pequeñita falla. Se detuvo acá. Se me, se me- Ok, entonces esta parte que dice la doctora es de sumamente importante porque la expansión del cuidado paliativo y el conocimiento del médico que se enfrenta al paciente. Y yo hago una analogía, doctora, gracias se nos había perdido la señal un momentito. Estaba haciendo un comentario en base a lo que usted dice de que como médicos debemos al menos de tener el concepto básico, porque si nosotros no estamos conscientes, no conocemos que existe una necesidad en el paciente, desde el mismo momento que ya nosotros estamos previendo que el paciente tiene que entrar en este proceso, no vamos a delimitar el momento en el que vamos a necesitar solicitar la ayuda. Entonces, en base a eso podemos tener un retraso en la solicitud de ayuda. Y en ese término quería hacerle una pregunta. Por ejemplo, usted está en un instituto que por obvias razones, cuidados paliativos yo creo que en cierta manera ha crecido con el instituto, porque cuando pensamos en cáncer, cuando pensamos en oncología, inmediatamente podemos hacer asociaciones y relaciones que no las hacemos con otras patologías. Pero fuera de la patología oncológica, ¿cómo están las referencias de los médicos a los especialistas en cuidados paliativos? afortunadamente, doctor, ha ido avanzando. Realmente ya las guías de manejo van integrando los cuidados paliativos y si ven algunas guías regularmente solo eran unos 5 párrafos en donde decía derívelo oportunamente, pero realmente creo que este trabajo colaborativo profesional de un cardiólogo, un neurólogo, un neumólogo, eh, han ido anexando el trabajo integrativo de un paliativista o de un equipo de paliativos para saber justo en qué momento y tener criterios específicos. Creo que esto facilita porque, como bien lo comenta, en la derivación tardía, nos tocó en un momento dado en el instituto que nos derivaban ya cuando el paciente está en agonía. Entonces, realmente, ¿cuánto podía ser nuestro campo de acción? Al día de hoy ha ido mejorando todo ese momento de derivación, pero le comento, es algo afortunado el que cada vez se tenga más conciencia desde que el paciente tiene un diagnóstico, hacer un pronóstico, tener un plan de manejo, una meta terapéutica, y entonces bajo ese contexto, pues saber en qué momento se integran estos cuidados paliativos. Doctora, ¿y cuáles son las intervenciones que ustedes como especialistas en este tema le realizan al paciente? Es decir, tenemos un apoyo psicológico, hay intervención farmacológica. ¿Cuáles son las estrategias o los métodos que se utilizan en el manejo de estos pacientes? Claro, algo que caracteriza a los cuidados paliativos es que uno solo no puede brindar cuidados paliativos porque habrá muchas necesidades por parte del paciente y de su familia. Entonces, se brinda a través de un equipo de cuidados paliativos en donde se busca irlos detectando de forma ordenada y priorizar. Por ejemplo, se inicia con una explicación de qué es los cuidados paliativos. Se inicia con un abordaje para conocer
cómo está la conciencia de un diagnóstico y del pronóstico por parte del paciente, qué espera de un tratamiento, cuál es el motivo de que su médico tratante lo ha derivado a cuidados paliativos. Y entonces fíjese que ahí es donde empieza el médico, en donde después de poner la información sobre la mesa y en donde integra, si usted se ha dado cuenta, y todos seguramente lo hemos notado, integrar la información para un paciente es todo un reto. Puede llegar un infectólogo y decir un diagnóstico y un manejo, pero llega el nefrólogo y da un manejo y un diagnóstico, y así van llegando las múltiples disciplinas según los diagnósticos o comorbilidades del paciente. Entonces, fíjese que el médico le toca integrar para poder también ahora atender las necesidades físicas por parte del médico, atención de síntomas, y el dolor es uno de los síntomas más temidos y también más caros. Entonces, ahí es donde hacemos prescripción de opioides, sí hacemos uso de otros fármacos como a la mejor paracetamol, a la mejor algún AINE, algún neuromodulador, pero nuestra piedra fundamental por el tipo de dolor que vamos a atender y el tiempo, que regularmente son dolores crónicos, entonces, nuestra piedra angular son los opioides. Por lo tanto, tener habilidades en prescripción de opioides y en una prescripción segura de ellos es algo que realizamos. Se hace una firma de consentimiento y entonces, fíjese que ahí es donde posteriormente se hace una evaluación por parte de psicología para que pueda determinar, según algunas herramientas, las necesidades, y de ahí se van derivando la valoración de un nutriólogo, la derivación de alguien de trabajo social, incluso la derivación de alguien de rehabilitación o alguien de un personal de odontología. Entonces, a través de las necesidades del paciente, el paciente en el centro, es como vamos nosotros detectando, priorizando. En ocasiones necesitamos, por ejemplo, la intervención del mismo tratante cuando no ha quedado claro alguna información, sobre todo cuando van a quedar fuera de un manejo. Entonces, dependiendo de las necesidades en un trabajo en equipo, es donde vamos trabajando a la par, pero regularmente inicia el médico. También quiero resaltar la figura de enfermería, en donde a través de la capacitación de cómo llevar el registro de sus síntomas, nosotros tenemos integrado un diario de síntomas que se vuelve barato, sencillo, efectivo, donde tenemos nuestros teléfonos anotados, nuestros nombres, los datos del paciente, y le capacita a enfermería de cómo llevar todos los días un registro de sus síntomas, y el área médica con la mejor letra pone la prescripción de cada fármaco, los horarios, y realmente trabajamos de una forma en donde somos directivos y educamos al paciente. Entonces, realmente, fíjese que algo que caracteriza también en esta pregunta, quiero comentarle que somos un equipo horizontal, todos somos importantes, porque depende de la necesidad del paciente, es como iremos abordando. Sí, cuando detectamos sufrimiento, muchas veces relacionado a dolor, tenemos que iniciar con dolor físico para después entrar a un abordaje más profundo. Entonces, vamos priorizando, pero se hace a través de todo un equipo. Pregunta uno de nuestros teleaudientes, Manuel Ampie, ¿qué relación hay entre cuidados paliativos y tanatología? Fíjese que la tanatología es una parte de formación para el paliativista. Al menos para México, fíjese que no fue muy afortunada como fueron apareciendo en el proceso, y entonces cuando aparece o toma más énfasis la tanatología, se confundió mucho para algunos directivos y pensaban que con la tanatología podría cubrir una necesidad de cuidados paliativos. Pero realmente la tanatología es una parte, es una herramienta fundamental que debe de tener dentro de sus habilidades o capacitación el paliativista. Pregunta el doctor Aslam, ¿entraría o tuviera alguna aplicación o aplicabilidad cuidados paliativos en enfermedades neurodegenerativas? Por supuesto que sí. De hecho, al menos aquí en México tenemos ya trabajos colaborativos, pero será tan importante que desde donde estén trabajando puedan ver cómo se están visualizando dentro del trabajo colaborativo, si ya tienen insertado el equipo de cuidados paliativos, y si no lo tienen, créanme que les va a facilitar la forma de cómo hacer esta reflexión pronóstica. Yo lo imagino que el médico
nos han capacitado para diagnosticar y empezar tratamientos, pero es todo un arte el saber cómo hacer una pausa para ver cómo va el pronóstico del paciente, cómo parar y decir, ya no voy a dar a la mejor algún tratamiento para Parkinson porque el paciente ya no se va a beneficiar, y cómo atender las necesidades para que tenga un proceso de vida y de muerte lo más digno posible. Fíjese, entonces, será importante que cada uno pueda visualizar desde su área profesional cómo están trabajando en integración con el área de cuidados paliativos, porque va a facilitar la toma de decisiones, va a disminuir los costos de los servicios, va, por ejemplo, un servicio de urgencias o un servicio de terapia intensiva. Cuando inicia el trabajo, un paliativista realmente en esta facilidad de decidir o de voluntades anticipadas, el paciente dice, mejor prefiero que egrese a casa y quisiera que me den el tratamiento, el control del dolor, el acompañamiento desde mi domicilio. Entonces, esperen ahorro, esperen que haya una optimización de los recursos y sobre todo disminución del desgaste del profesional, porque sufrimos cuando le decimos al paciente, no tengo más que ofrecerle médicamente, pero o hacia la enfermedad, pero hay mucho que trabajar para cada uno de ellos hasta el último día de su vida. Y entonces ahí es donde se integra y trabaja mucho mejor este equipo de cuidados paliativos. Nos pregunta la doctora Guerrero, ella es residente de psiquiatría, la aplicabilidad o si hay aplicabilidad ahora en pacientes con duelo patológico. Quizás creo que la pregunta va dirigida a ese duelo generado a raíz de un familiar que está teniendo un sufrimiento mayúsculo por su proceso mórbido. Por supuesto, y justo ahí es donde toma relevancia el psicólogo o psicóloga que esté trabajando con el equipo de cuidados paliativos. Ya le comentaba que desde que lo conocemos, lo ideal es hacer toda una valoración para poder detectar necesidades y desde atender el duelo anticipatorio, porque el paciente desde el día uno con un diagnóstico que va a impactar su vida, que va a cambiar, que va a modificar no solo a él, sino también a su familia. Entonces era importante que vaya caminando de la mano pues con un equipo. Fíjese, hay algunos servicios que tienen integrado el servicio de psicología, pero algo que caracteriza al equipo de cuidados paliativos es que tenerlos juntos en el mismo equipo con una comunicación transdisciplinaria en donde nos estamos comentando, este paciente tiene un duelo por el fallecimiento de su paciente, de un familiar por COVID, su esposo, hace 5 meses, por ejemplo. Entonces, nos permite tomar las mejores acciones, siempre trabajando a través de los tiempos y de las prioridades. Algo que caracteriza al equipo de paliativos es que estamos pensando en el pronóstico. ¿Cuánto tiempo tengo con este paciente para saber qué acción terapéutica voy a echar a andar? Por ejemplo, la integración de un psiquiatra dentro del equipo de cuidados paliativos. Cuando le presentamos el caso, siempre estamos hablando de pronóstico porque sabemos que algunos tratamientos estamos hablando de meses, que no en días o semanas tendremos un beneficio y que sería algo obstinado intentar dar un tratamiento cuando un paciente tiene una sobrevida a la mejor de 3 días o de 3 semanas. Entonces nos ajustamos dentro del equipo a esos diagnósticos, a esa sobrevida y a los deseos y posibilidades del paciente. Entonces es muy importante la figura de un psicólogo o hasta de un psiquiatra de ser necesario un manejo farmacológico para la atención oportuna que se requiere. Y aquí me surge una pregunta, doctora. Me imagino que estos pacientes que tienen enfermedades que están en altibajos constantes, me ha pasado muchas veces que ya sabemos que el paciente no tenemos una terapia farmacológica que ofrecer, ¿no? Y el familiar acepta esto, sin embargo, frente a una complicación que tenga, inmediatamente regresa a nosotros. ¿Cómo maneja el de cuidados paliativos esto? Me imagino que se vuelve muy complejo, 24 horas, como no, nosotros aquí en Nicaragua no tenemos algo estructurado así, pero ¿cómo lo manejan ustedes desde esa perspectiva? Eh, Creo que aquí cuando estamos trabajando de una forma constante
las malas noticias con una forma empática, en una manera honesta, con amabilidad. Realmente ya le comentaba que se trabajan habilidades como ser humano, porque es que cuando hablamos de lo que realmente está sucediendo y cuando hablamos también de lo que puede venir, justo cuando le decimos al paciente que aunque venga y a la familia, que aunque lo traigan a un hospital, no va a haber un cambio en la evolución y que la muerte es inminente. Entonces, hay formas de cómo preparar esta manera de transmitir esta información, se le llama malas noticias. Y entonces, justo ahí es donde cuando el paciente sabe lo que realmente está sucediendo, los alcances de un hospital, de algún servicio, de una terapia intensiva, es ahí cuando se facilita esta toma de decisiones. Y fíjense que la mayoría de pacientes, y está publicado, en donde una muerte digna habla de estar en casa, ser atendido, tener el dolor en control, estar acompañado, estar limpio y bueno, ahí vienen otras necesidades. Pero justo fíjese que cuando hablamos de este tema de no hay algo diferente que pueda cambiar en el hospital o en un servicio de urgencias y por el contrario, se puede demorar esta, este acompañamiento, este cuidado de la dignidad y la integridad de cada ser humano, justo ahí es donde pueden captarlo mejor y en donde entonces ellos deciden y tenemos un manejo ambulatorio también farmacológico. Le comentaba que los opioides son nuestro pilar porque sabemos cómo va a venir los síntomas, en qué magnitud. Entonces, algo muy útil para el paliativista es un dispositivo subcutáneo. Sabemos que un paciente, conforme esto vaya progresando, el acceso venoso va a ser más complicado. Entonces, capacitamos al cuidador para que sepa cómo colocar, cómo usar el dispositivo subcutáneo. Damos por escrito las indicaciones, le explicamos cómo cargar las jeringas, cómo administrar los medicamentos, cómo usar rescates. Los rescates son esas dosis extra que el familiar o el cuidador puede utilizar si hay descontrol del dolor, de la disnea, del delirium, de la ansiedad. Entonces, justo en esta parte preventiva que caracteriza al paliativista y compartiendo todo el plan es donde el paciente y la familia dicen, estoy más seguro en casa, aquí sucederá todo. Y es que fíjese que también algo que trabajamos o en la filosofía que nos movemos es, nadie muere sin saber que está muriendo. Cuando hay conspiración del silencio, de no quererle decir al paciente, que es algo a veces común, en pro de protegerlo, a no hacer daño con la información. Cuando trabajamos con la familia de las desventajas de una conspiración del silencio y cuando después ya nos permiten y abordamos al paciente, realmente la información real y honesta de su pronóstico lo libera. Nos permite que tome las decisiones, nos permite que nos diga sus deseos y también tenemos una herramienta que es la voluntad anticipada o directrices anticipadas, en donde legalmente algunos países permite que el paciente pueda expresar el no resucitarse, el no maniobras de resucitación, perdón, el no maniobras de intubación, todas estas medidas extraordinarias u obstinadas se hablan por anticipado. Y entonces ahí es donde tratamos de ir un paso adelante para cubrir estas necesidades, incluso dar un resumen médico cuando sabemos que ya está en un proceso de agonía, para que no tenga un problema con lo que sería el certificado de defunción. Aquí se me viene, en este momento se me viene algo a la cabeza que una frase que hace algún tiempo la hemos escuchado y no sé si cuidados paliativos puede entrar en esa parte del equipo multidisciplinario. Tal vez la frase no es la mejor, pero es este tema de la hazaña terapéutica o el sobremanejo de la enfermedad en el paciente en estado final. Obviamente nosotros en diferentes especialidades, voy a hablar un poco en mi caso, veo un paciente con Alzheimer que ya está en cama. Muchas veces la literatura nos dice, ¿sabes qué? Espérame, ahí a limitar los esfuerzos. Un paciente con Parkinson que igual está en una condición bastante severa de la enfermedad, pero seguimos en la polimedicación, en la farmacia. Obviamente que esto está lleno de buenas intenciones,
pero en este conjunto y en este manejo con los especialistas en cuidados paliativos, ustedes a veces tienen alguna inferencia o injerencia en decirle, oiga, médico, platiquemos un poco, mejor ya vámonos por la vía del manejo sintomático evolutivo o el manejo paliativo. Claro que sí, doctor. Fíjese que vamos trabajando en esta integración a ritmo de cada uno de los médicos tratantes, en este caso, pues oncólogos con los que vamos trabajando. Hay quienes están muy sensibilizados con los cuidados paliativos y el saber parar o el saber retirar algún tratamiento, pues lo hacen más sencillo. Hay quien tiene un poco más de dificultades, pero estamos para facilitar. Entonces, fíjese que culturalmente, al menos a los médicos nos enseñaron a no parar y a salvar la vida. Y entonces realmente cuando en la cultura paliativa nos habla de que el proceso de morir no es un problema a resolver, ni un fracaso a evitar, no es así, es algo que sucederá en el momento que tenga que suceder. Entonces, fíjese que vamos compartiendo con los médicos tratantes con los que vamos trabajando para que este nivel de sensibilidad, en qué momento derivarlo, cómo derivarlo. Yo creo que he escuchado frases también de que iría en contra de la obstinación, que sería el abandono. No hay más que hacer y vaya a morir a casa como pueda. Entonces creo que ambos panoramas no hablan de una buena práctica médica y realmente la bioética y la legalidad trabajan mucho en los paliativos porque es todo un arte, le comentaba, desde saber iniciar, pero también saber parar, saber retirar. Y algo que compartimos con los compañeros es más fácil no iniciar que retirar. Una vez que iniciaron una transfusión o una nutrición parenteral con un paciente que saben que es una medida que no dará resultado, una medida extraordinaria que le va a generar mayor compromiso en su salud, pues realmente vamos viendo la forma de retirarlo, viene este término de adecuación del esfuerzo terapéutico, pero sí es algo que en donde a veces hacemos consenso de casos para decir, sabes, no, qué beneficio habría de continuar y expresar los deseos del paciente, en donde dice, si me dicen que no hay más beneficio, prefiero ir a casa, prefiero estar con mi familia. Entonces ponemos ambos contextos sobre la mesa para hacer un consenso de caso, pero de una forma amable y respetuosa, porque no ganaríamos en tratar de imponer lo que estamos pensando que es lo mejor para el paciente. Es algo negociado, es algo consensuado. Yo he observado, eso pues obviamente usted es experta, no sé cuál sería su percepción de esto, que existe en torno a este tema también un temor, inclusive un temor sobre el tema legal, no sé si me van a demandar porque yo no le hice esto y otro médico dijo que había que hacerle esto y yo muchas veces pienso que ese puede ser un muro, puede ser una pared en poder tener esa libertad de decirle al paciente hasta aquí no tengo algo que ofrecerte porque allá otro médico te va a decir que sí, entonces el familiar va a remeter contra ti. ¿Cómo podemos manejar? Quizá ustedes están como más del día a día con esto, están más acostumbrados, pero aquel médico que no, y ese temor quizá del médico joven o del médico que no está en conocimiento de este tema, ¿cómo se puede manejar eso, doctora? Qué buena pregunta, doctor, porque creo que viendo cómo está la cultura actualmente, cómo están las redes sociales, cómo está la comunicación, la sobreinformación o la información falsa, en donde a veces el paciente no quiere parar o de hecho hasta dice el nombre de un medicamento para que lo puedan iniciar. Entonces, fíjese, y creo que han visto algunos ejemplos en México, donde el consentimiento informado es lo que marca la diferencia en nuestro actuar médico. Entonces, creo que esa sería la mejor recomendación desde eh, una propuesta de un tratamiento, hablarlo claramente, pero tener un consentimiento informado, bien explicado, bien requisitado, un formato en el que ya hayamos depurado para que tengamos una forma legal, un sustento, un documento, para que pueda expresarse que explicamos los beneficios y los efectos secundarios de cada uno de nuestro tratamiento, pero así también el consentimiento de no reanimación.
en donde también el paciente dice, no, no quiero intubación, no quiero maniobras. Si mi enfermedad llega a un punto muy grave y el riesgo de fallecer es alto, será muy importante tenerlos eh, bajo la lupa y tenerlos firmados, porque será la diferencia. No, no se busca una medicina defensiva, sino que el consentimiento informado y a la par nuestras notas médicas donde vayan explicando el cómo vamos haciendo, cómo fue esta evolución del paciente, cómo llegamos al punto de decir no habría más beneficio o incluso si yo continúo con el tratamiento, el adelantar el proceso de morir lleva mayor riesgo. Creo que esas dos serían las dos herramientas legales y, por supuesto, pues compartirlo con el paciente, el tener estas habilidades de comunicar con honestidad, de una forma clara, sencilla, empática. Creo que eso facilitará su entendimiento y también va a promover estas decisiones. Hay un tema que quizás es un poquito delicado, vamos a ver cómo lo tocamos acá en pantalla, que es inclusive en ese paciente que llega múltiples veces al hospital. Nosotros ya sabemos que en una de las veces que va a llegar el paciente no va a salir, pero resultó que tuvo una parada cardiorrespiratoria y nosotros empezamos a hacer notar, por así decirlo, que estamos haciendo una serie de maniobras. ¿Será esto la consecuencia de no haber preparado las condiciones para el fin de la vida de este individuo? Yo pienso que eso sería una especie de fracaso para nosotros como médicos. Sí, doctor, regularmente cuando el paciente está regresando continuamente, habría que analizar primero qué información y qué mensaje le he dado. Fíjese que en una ocasión, en un paciente que atendí, después de haber hablado con la esposa, porque el paciente estaba intubado, no estaba en capacidad de toma de decisiones, y después de haber explicado a la esposa de la gravedad y del riesgo de fallecer en cualquier momento, al día siguiente llego y con sus propias palabras me dice que el paciente está mejor. Y entonces le pregunté que cómo había llegado a esta conclusión y me dice es que pasaron visita y dijeron la orina ha mejorado y entonces ella entendió mi paciente está mejor. Entonces fíjese que será muy importante con qué palabras, con qué mensajes le estamos dando porque a veces nosotros mismos estamos dando una luz de esperanza. Es que si hubiera este tratamiento, es que la orina está mejor, es que los laboratorios salieron estables, eso hace que el paciente o la familia se pueda confundir. Entonces, creo que analizar qué mensaje le estamos dando y también tenemos casos de alta complejidad en donde el riesgo de demanda puede ser casi inminente, doctor. Entonces, creo que ahí poderlo comentar con nuestro jefe inmediato o con el subdirector e incluso con el equipo legal que tengamos para también tener esta medida preventiva o, muy importante, los comités de ética hospitalaria. En cuanto tenemos alguna inquietud de continuar o de parar o de algún problema de demanda legal, alguna inquietud, creo que podemos recurrir a estos comités hospitalarios en donde nos van a dar una perspectiva diferente y en donde nos pueden hacer sugerencias y esa es una buena práctica médica de que algo no está funcionando. Si no hay un comité de bioética, creo que el poderlo comentar con nuestro par. En el caso de usted, al ser neurólogo, tener otro neurólogo para poder compartir el caso y o escuchar la opinión. Es que creo que estamos en un momento donde tenemos muchos tratamientos, hay una publicación de artículos muy importante, muchos cambios, y entonces a veces la toma de decisiones también, aún para el mejor experto, puede ser algo complicado. Entonces, creo que el consentimiento, la nota, el compartir con un comité de bioética, el analizar qué mensaje estamos dando, qué estamos sintiendo, lo dijo muy correctamente, doctor, si lo siento como un fracaso, no lo es. Realmente nuestro compromiso es poder atender y cuidar del paciente, pero también poder tener este enfoque, esta humildad de decir, no va a mejorar, tengo que parar, tengo que enviarlo, que trabajar con un equipo de cuidados paliativos, porque ellos le van a acompañar hasta el último respiro para que esté de la mejor manera. Cuando usted tiene un relevo, como
un equipo de paliativos, las cosas se simplifican y ya no lo ve como un fracaso porque hay un equipo que va a continuar en esta tarea. Claro, yo creo que eso, bueno, obvio, eso que usted dice es muy importante porque muchas veces luego el médico se siente como solo, pero ya tener un respaldo de todo el equipo, desafortunadamente sabemos que por lo menos en mi país no tenemos un equipo formado de cuidados paliativos en hospitales de alta complejidad. Yo creo que cada vez se debería de trabajar más en eso. Interesantemente tenemos la perspectiva de un paciente en los comentarios, doctora. Lo voy a leer para que escuchemos a nuestros protagonistas, ¿no? Que son nuestros pacientes. Y dice doña Connie Brown, doctora, el médico le dice al familiar no hay nada más que hacer y ve a tu paciente agonizar y observa hasta que expira y la familia sufre y se siente impotente y culpable y doloroso por no hacer nada. Me imagino que doña Connie, si hubiera una pregunta aquí sería cómo yo como familiar me enfrento a ese momento. Sí, señora Connie, muchas gracias por estar con este interés de estarnos visualizando y de enviar este comentario, que es algo común que lamentablemente continúa pasando cuando no se tiene esta cultura paliativa, en donde el modelo científico solo nos enseña a tratar con enfermedades. Entonces, será importante que podamos atender al ser humano. Sí, correcto. Doctora, aquí tengo una pregunta que quizás considero yo con mi... Yo no tengo conocimiento, no soy experto en el tema, pero eh, visiono que puede ser un poquito difícil de contestar. Usted decía, en primer plano, ¿verdad? Tenemos al paciente. En segundo plano, tenemos al cuidador. Pero yo creo que hay un tercer plano, el médico. Por ejemplo, ustedes que se enfrentan al día a día. Yo soy internista también y los colegas quirúrgicos siempre dicen, ay, pero ver esos pacientes con enfermedades crónicas y estamos hablando de un diabético que estamos luchando con su diabetes, pero no está en las condiciones que ustedes miran a los pacientes. Y yo realmente en este momento me pregunto, ¿cómo hacen para que eso sea su día a día? Yo sé que va a depender mucho del individuo, pero tal vez nos da un tips y de ahí nosotros tomamos un poquito para cómo hacerle frente a estas situaciones. Yo en mi práctica clínica tengo muchos pacientes y el paciente justo que yo sé que no le puedo hacer algo más desde el punto de vista terapéutico, ese paciente que sé que la regla es su decline hasta su fallecimiento en poco tiempo, o se le es difícil a uno, ¿verdad? Aún creo que tengas muchos años de experiencia. Es mentira que el médico se desensibiliza totalmente. Pero ustedes, que ese es su pan nuestro de cada día, ¿cómo manejan esto? Claro, doctor. Fíjese que para todos ustedes, doctor Adrián, como médico internista y neurólogo, y todos los que no tengan algo que ver con un paliativista, una recomendación es tengan un colega paliativista o si se puede tengan un amigo paliativista, porque muy probablemente todos lo vamos a necesitar. Y específicamente hablando, fíjese que algo que trabajamos dentro de los cuidados paliativos es a domesticar nuestros miedos, a autoconocernos, a tener una autoconciencia y las medidas del autocuidado aquí y ahora es una buena herramienta. Fíjese que en estas recomendaciones que me ha pedido, desde que uno como médico, enfermera, psicólogo está en la consulta y ya sabe que viene un paciente que es complejo por algún motivo, uno puede tomar un respiro en ese momento, a lo mejor toma un vaso de agua, un chocolate, algo que ayude para que uno pueda conectarse y enfocarse con uno mismo. De hecho, hay algunos artículos en donde hablan de invocar, por ejemplo, de en ese ser supremo, a lo mejor Dios, en quien sea, se vale, se puede y está publicado que uno a través de esta conexión con un ser supremo, que uno la pueda tener en ese momento, uno puede solamente respirar y con esto, con estas respiraciones, 3 respiraciones profundas, y ahora sí continúa con el paciente. Se recomiendan estas medidas de autocuidado en donde
como lo dice la pirámide de Maslow, de cuidar que lleguemos desayunados, por ejemplo, que hayamos dormido, bueno, que tengamos todas estas necesidades básicas. Pero pues sí es muy importante tener de algún tipo de también tratamiento o atención, a la mejor psicológica, a la mejor alguna terapia Reiki, a la mejor meditación. Hay un sinfín de formas como podemos tener este autocuidado. Pero definitivamente el cuidado aquí ahora de cada uno de nosotros, porque sabe, eh, dicen que los cuerpos duelen y las personas sufren. Y para poder hablar y abordar el sufrimiento, realmente se necesita la conexión de un ser humano. Entonces sí, está descrito de la sobrecarga que tenemos dentro del equipo de cuidados paliativos y de estas herramientas que podemos llevar a cabo. Y fíjese que también tener sesiones entre el equipo, el podernos reunir, el poder compartir cómo nos sentimos, el poder exteriorizar también de algún caso complejo o algo que ha sido tan intenso para nosotros en una historia de un paciente, poderla compartir dentro del equipo también es algo que nos restaura y evita que al rato estemos en el otro extremo de ser fríos, de estar despersonalizados. Entonces, bueno, pues cada uno debe de encontrar su mejor manera para poder tener estas formas de soltar, esta forma de renovarse, de conocerse para poder continuar con cada uno de nuestros pacientes y tener este vínculo de trascendencia. Creo que todos cuando llegamos a la universidad y nos preguntaron por qué estudiaste medicina, por qué estudiaste psicología, por qué elegiste enfermería, trabajo social o la rama que tengamos, todos teníamos un objetivo y un porqué. Entonces creo que es importante identificarlo y estarlo renovando para que tengamos esa satisfacción profesional, pero también que vaya hasta esa satisfacción y trascendencia personal. Comenta Denis Sevilla, súper interesante el abordaje del tema. En Nicaragua no tenemos cuidados paliativos, desafortunadamente. Es un comentario de una de nuestras, que no es médico, no de nuestros televidentes. Una pregunta, ¿por dónde se comienza? En México van muchos pasos adelante de nosotros, por delante de nosotros en este tema. Yo considero, usted me corrige, que en cada unidad debería de haber un equipo formado de especialistas en cuidados paliativos. A veces nos detenemos porque no tenemos a un experto, pero bueno, las necesidades se van creando y vamos formándonos cada vez. ¿Por dónde se comienza en la creación de cuidados paliativos? Pues antes de responder esta pregunta, doctor, fíjese que en buena noticia, recién en este 2023 acaba de egresar la doctora Eliud Moncada, que espero pronto la pueda tener como invitada y que terminó con nosotros un año intenso en la formación de cuidados paliativos y que ahora ya desde marzo está insertada en los equipos allá en Nicaragua. Entonces, fíjese que, como usted ya bien sabe, la familia INCAN da la plataforma para que no empiecen desde cero. No es necesario cuando haya algún equipo hermano, cuidados paliativos, tener esa fortaleza para poder compartir. Entonces, fíjese que de dónde se inicia la formación. Y aquí quiero aprovechar para hacerles la invitación. Tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología un año de formación para médicos generales o cualquier licenciado en área de la salud o también para especialistas dentro de un curso de alta especialidad. Es 365 días tiempo completo y en donde pues se puede venir todo el equipo a una formación o incluso la doctora Silvia Allende, quien es mi jefa de servicio aquí de cuidados paliativos, tuvo a bien la maravillosa idea de echar a andar una red oncopaliativa. Y entonces cuando se agremian a esta red oncopaliativa, que no solo es para cáncer, se pueden sumar para tener esta capacitación, porque pueden tener la mejor inquietud, pero si no tienen la formación va a ser complicado realmente. Entonces, bueno, tener una escuela de donde poder venir a formarse, saber que tienen esta intención y que pueden tener este perfil para tener la capacitación como paliativos. Y bueno, creo que esta charla que ahora tenemos, doctor, en este espacio que usted ha ido trabajando a través del tiempo, creo que la difusión.
difundir qué son los cuidados paliativos, difundir qué es la cultura paliativa, qué beneficios hay, el que el paciente, como ahora quien nos ha escrito, nos comenta, el que los pacientes también lo soliciten. Eso le va a dar más voz y más fuerza a esta necesidad de los cuidados paliativos. Entonces, se empieza por la educación, se empieza por la difusión, se empieza por unir fuerzas entre hermanos para que entonces tengan mayor facilidad, para que puedan echar a andar en cada una de sus unidades cuidados paliativos. En la formación de nosotros como médicos, yo siempre soy un crítico a las universidades en ese sentido que obvian muchos temas de tanta importancia que yo he mencionado que durante mi formación, al menos aquí en Nicaragua, nunca escuché que de demencia hablar de un manejo de algunas enfermedades que son tan frecuentes. ¿Qué es lo que pasa en pregrado? Que no hay una formación del médico general, del médico joven en este tema. Sí, doctor, fíjese que les quiero recomendar el Atlas de Latinoamérica en Cuidados Paliativos. Lleva dos ediciones. Una se editó en el 2013 y una en el 2020. Y creo que justo ahí viene la respuesta que usted me ha hecho. ¿Cómo estamos en pregrado? Fíjese que son pocos los países que lo tienen ya como una especialidad o subespecialidad, pero también son muy pocos los países que ya tienen integrado esta materia de cuidados paliativos desde nuestra formación, y es que es necesaria. Si desde nuestra formación, desde nuestra raíz, nos van insertando este chip de la cultura paliativa, de saber iniciar, saber parar, saber retirar, de esta medicina humanitaria que caracteriza los cuidados paliativos para desarrollar la cortesía, la amabilidad, el trato humano, porque el paciente es un ser humano con una enfermedad que está violentando su vida o cambiándola, más bien esa es la palabra. Entonces, fíjese que pues sí es importante que lo podamos trabajar, que tengan la capacitación para que se pueda instituir esta materia de cuidados paliativos. Quiero comentarle que nosotros hemos hecho algunos acuerdos aquí desde México, pero en donde hemos logrado que a través de forma virtual podamos sumarnos como profesores en la capacitación. Entonces, pues también dejo esta invitación. El profesor no necesariamente tiene que estar virtual en un inicio cuando se va formando, pudiera ser que pudiéramos sumarnos de forma virtual para después ya tener estos profesores en el país y pues que ya pueda echarse a andar desde la base, desde la raíz, no solo en el médico, sino todo el personal de la salud. Muchas gracias, doctora. Creo que ha sido una entrevista que, corríjame si me equivoco, pudiéramos hablar 4 horas de esto y todavía quedarían temas por fuera. Muchas gracias por todos esos tips importantes que en lo particular le digo, pues a uno le sirven mucho en su práctica clínica y estoy seguro que a todos los que nos están escuchando. Doctora Georgina, sus comentarios finales. Mis comentarios finales, pues invitarles a todos aquellos que tengan interés en formación de cuidados paliativos, de difusión. Realmente el instituto está abierto para todos ellos, en poder colaborar, en poder sumar. También el dejarles el mensaje que es importante y es básico tener un equipo eh, que pueda acompañar al paciente para que facilite la toma de decisiones, para que pueda de la mejor forma controlar los síntomas, incluso para poder abordar su sufrimiento, para hablar de sus deseos al final de la vida y facilitar esos deseos. Entonces yo espero que esta información que hoy hemos conversado pues sea de utilidad. Me pueden encontrar en Facebook como Georgina Domínguez. Mi correo es georginadomínguez-26 @hotmail. Y bueno, estoy encantada de haber trabajado con ustedes. Doctor, muchísimas gracias por este espacio y este interés por los cuidados paliativos. No, doctora, muchísimas gracias a usted. Tenga muy buenas noches y saludos desde Nicaragua a mi querido México.